Decía, hoy es 2 de noviembre, Mojara, ella para buen día. Igualmente, André Carlos, Maite, hijo de Padre Teabe, Francesco, Luzonei. Hoy es el día, bueno, a mí me llama la Sánima, la Manoa Ara, el 2 de noviembre. También es el Día Mundial del Ballet y algo muy especial vinculado a la tarea del periodista. Es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. ¿Sí? Bien, 2 de noviembre. 2 de noviembre. En un día como hoy, en 1948, nacía el gran Carlitos Vera, lastimosamente fallecido. Sí, señor. El hombre de las 1000 voces. De las 1000 voces. Ella oye cuá, acue, chupe. Y chupe. ¿Cómo es el hombre de las 1000 voces? ¿Sí? Ella oye cuá, acue y chupe. Ella oye cuá, acue y chupe. Qué bien estoy, Mojara. No, yo fue el que dije. No, pero me salió del alma, Ricardo. Sí. Guaraní fluyó en mi sangre. Sí, un día como hoy, creo que fallecía María Marta Serralina. Así mismo, 2017, y también un expresidente de la República, el doctor Félix Paiva, en 1965. Mojara, decías, Día Internacional a favor de los... ¿Cómo es? Dice, viene el presidente Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Qué bueno, la impunidad. Sí. Y es importante, ¿verdad?, teniendo en cuenta lo que pasó en la semana. No te digo que Norma Aquino incurrió en un delito de quitar el dedo del medio, pero fue un acto de violencia absoluto, ¿verdad? Así mismo. Así que es importante para... ¿Tenés algo más, Mojara? No, solamente destacar la presentación que hizo el profesor Neri Peña, sobre todo por la figura de Eligio Ayala, un gran presidente, probablemente, como siempre se dice, el mejor presidente que tuvo el Paraguay. Independientemente de todas las otras cuestiones, hoy la presentación, un aspecto que tiene que ver con su vida íntima, nos muestra a una persona tan común y corriente, y sobre todo en la condición en que falleció, ¿verdad? No creo que haya otro presidente que haya muerto tan pobre como él. Y ese lado yo destaco. Tuve la oportunidad de conocer frente mismo a la iglesia de Muyaperí, está la casa, y inclusive con un busto de Eligio Ayala. Continúa allí, yo creo que siempre un orgullo de Muyaperí, ciudad que por muchos años se utilizó para el confinamiento de tantos presos y no presos, en este caso político. El confín era prácticamente lo último que había allí para parar el capitán Esperati y mucha otra gente más, que solamente pongo como referencia. Me parece interesantísimo el dato. Ojalá podamos seguir creciendo con este tipo de historias, ¿no? Sí, señor, claro que lo vamos a hacer. Mojara, David Galeano, antes de la pausa, ¿qué es esto de la muerte de la cultura popular paraguaya? Y es un trabajo que en unos años atrás investigué y escribí para un congreso, cosa a lo mejor llamativa, un congreso que trata el tema de la muerte, ¿verdad? Que tradicionalmente se hace en Misiones, Argentina, y tuve la oportunidad de recopilar mucha información vinculada a las prácticas de la gente con respecto a la muerte, a los cementerios, al famoso novenario, cómo se tiene que disponer el altar, quién puede hacer el altar, quién tiene que retirar, un montón de cosas, el uso del vaso con agua bajo el cajón de la persona fallecida, la costumbre de ir al cementerio y tomar un poco de tierra y despedirse de esa manera de los fallecidos. Son aspectos poco conocidos, algunos por ya una generación nueva en las grandes ciudades. Por ejemplo, el canto del angelito. Al angelito pues no se le llora. ¿Por qué? Porque se considera que hasta los 7 años uno es un ser sin mancha de pecado original. Es decir, la creencia en que todos ya van al cielo, ¿verdad? Claro. Y que en muchos casos cuando se le llora a la criatura dice que se moja las alas y no puede volar. Puede dar una nena cena a la mitad. Y hay un acompañamiento que se le hace normalmente con música. Hay un canto al angelito, que es un canto bastante largo. Y cosas como esa. Después están incluidas allí los casos, por ejemplo, sobre pólvora, que nosotros tenemos tantos y tan conocidos, ¿verdad? De aquellas muertes que inclusive el cine está vinculada digamos, a estas personas que ya tengan un nivel de santos. Acá fallece alguien y normalmente la gente inmediatamente cree una especie de leyenda. Allí está el caso de Paulito,
yendo a cada cupé, a cada curso Pablito. O está, por ejemplo, el caso del cadete Benítez, la Cantidad, un lugar donde todos los estudiantes han ido y siguen yendo, en Sajonia, Cirilo Duarte, hoy la Crucecita. Son cuestiones que siempre llaman la atención de cómo inmediatamente la gente asocia al fallecido con alguna virtud, con algún poder. Parte de lo que incluye este trabajo de recopilación, Carlos. La muerte en la cultura popular paraguaya.